Radicación. La radicación es una operación inversa a la potenciación. Consiste en, conociendo la potencia y el exponente, hallar la base. Es decir, la base que elevado a ese exponente que está marcado por la raíz, nos dé la potencia que está dentro de la raíz. Este signo radical, tenemos la potencia, que es la cantidad subradical, y el exponente, que se conoce como índice o grado de la raíz. Entonces, la raíz de un número es el número que, elevado a la potencia que indica el índice, reproduce la cantidad subradical. Veamos algunos ejemplos. La raíz cuadrada de 25 es el número que, al ser elevado a 2, nos da 25, es decir, 5. O la raíz cúbica de 64 es el número que, al ser elevado al cubo, nos da 64, que en este caso es 4. La raíz puede ser exacta o inexacta. Una raíz exacta es cuando, elevado a la potencia que indica el índice, reproduce la cantidad tal cual. Por ejemplo, los números que acabamos de ver. 5 es la raíz exacta de 25 y 4 es la raíz exacta de 64. En ese caso eran raíz cuadrada y raíz cúbica. Entonces, una raíz es exacta cuando, elevada a la potencia que indica el índice, reproduce la cantidad subradical. Ahora, cuando no existe ningún número entero que, elevado a la potencia que indique el índice, reproduzca la cantidad subradical, entonces la raíz es inexacta. O también se conoce como raíz entera. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 38 sería inexacta porque no hay un número que, elevado al cuadrado, nos dé 38. Las raíces inexactas son llamadas también radicales. Veamos unas reglas de supresión de índices exponentes. Por ejemplo, cuando tengo una cantidad elevada al cuadrado y obtengo su raíz cuadrada, se cancelan o se eliminan el cuadrado y la raíz. Si tengo una cantidad elevada al cubo y obtengo raíz cúbica, se eliminan y se cancelan los exponentes y el índice. Entonces podemos decir que a elevado a n y obtenemos raíz n es simplemente a. De esa manera son operaciones inversas. Veamos ahora condiciones de posibilidad de la radicación en la aritmética de los números reales. Para que sea posible la radicación exacta de los números naturales,
es necesario que el número natural al cual se le extrae la raíz sea una potencia perfecta de igual grado que el índice de la raíz. Por ejemplo, los únicos números naturales que tienen raíz cuadrada exacta son los cuadrados perfectos que vimos previamente. Los únicos números naturales que tienen raíz cúbica exacta son los cubos perfectos. Los únicos números naturales que tienen raíz cuarta exacta son los números naturales que resultan de elevar a la cuarta potencia otro número natural. Por entonces decimos que para que un número natural tenga raíz exacta, de grado n, es necesario que dicho número sea la enésima potencia de otro número natural. Bien, la radicación también tiene leyes. Vamos a ver estas leyes. Leyes de la radicación. La primera ley es la ley de uniformidad. Que nos dice: la raíz de un grado dado de un número tiene un valor único o siempre es igual. Es decir, la raíz cuadrada de 49 siempre es 7, porque el único número que elevado al cuadrado me da 49 es 7. Estamos hablando de los naturales. No nos metemos todavía en los números negativos y ningún de eso. Otra. Si a los dos miembros de una igualdad se extrae una misma raíz, la igualdad subsiste. Por ejemplo, si m es igual a n, yo tengo la raíz cúbica de m, también debo obtener la raíz cúbica de n. Si a es igual a 25 y yo tengo la raíz cuadrada de a, entonces a es igual a, la raíz cuadrada de a se iguala a 5. De esa manera se pueden utilizar estas propiedades. La segunda ley de la radicación es la ley distributiva. La radicación sí es distributiva. La radicación es distributiva para la multiplicación y la división. Vamos a ver eso. La raíz de cualquier grado
de un producto indicado de varios factores es igual al producto de las raíces del mismo grado de cada uno de los factores. ¿A qué voy con esto? Si tengo la raíz de A por B por C, se puede separar en la raíz de A por la raíz de B por la raíz de C. ¿Cómo se podría ver en números? Bueno, la raíz de 4 por 9 se puede separar en la raíz de 4 por la raíz de 9. Veamos que 4 por 9 es 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Entonces 2 por 3 es 6. Se cumple esta regla. No importa cuántos términos tengamos. Podríamos llevar lo mismo, pero ahora a la división. La raíz de cualquier grado de un cociente exacto es igual a la raíz de dicho grado del numerador dividida entre la raíz del mismo grado del denominador. ¿A qué vamos con eso? Si tengo la raíz de A sobre B, puedo separar en raíz de A dividida por raíz de B. Ejemplos. Tengo raíz de 4 novenos. Se puede separar en raíz de 4 sobre raíz de 9, es decir, 2 tercios. Como otra propiedad que podemos tener aquí sería la raíz de la potencia. La raíz de cualquier grado de una potencia se obtiene dividiendo el exponente de la potencia entre el índice de la raíz.
¿A qué vamos con esto? Que prácticamente todas las raíces son potencias fraccionarias en las cuales el denominador es el índice de la raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de A es como elevar A elevado a un medio. La raíz cúbica de A es como elevar A elevado a un tercio. Y así podemos continuar. Entonces, si tenemos la raíz n de A elevado a m, sería como elevar a m dividido por n. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 elevado a 4 es como elevar 2 a 4 sobre 2, es decir, 2 a 2, o sea, 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 sabemos que es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. De esa manera se trabaja la ley distributiva. La radicación no es distributiva para la suma y la resta. No se puede distribuir, y es algo que debemos tener muy claro para que no cometamos ese error cuando estemos trabajando con álgebra. Ahora en aritmética es importante identificarlo. Por ejemplo, la raíz de 36 más 64 no se puede separar, en raíz de 36 más raíz de 64. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la raíz de 36 es 6 y la raíz de 64 es 8. 6 y 8 nos dan 14. Pero 36 más 64 nos dan 100. Entonces la raíz de 100 es 10. No se puede, no es igual. Son diferentes. Continuemos. Si el exponente no es divisible entre el índice hay que dejar indicada la división. De manera que tendríamos un exponente fraccionario. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es como 2 elevado a 1 y le sacamos raíz, o sea, 2 elevado a un medio. Se tiene que dejar como raíz cuadrada de 2. No hay un número entero, no hay un número natural que podamos expresarlo, ni fraccionario que pueda expresar la raíz cuadrada de 2. Se tiene que dejar así, como raíz de 2. Si tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado, que sería la raíz... Voy a escribirlo así. La raíz cúbica de 4. 4 es 2 elevado al cuadrado, entonces es 2 elevado a 2 tercios. Como no se puede dividir, no hay un exponente como tal entero que nos dé esa división, entonces debe dejarse expresada de esa manera. No hay otra forma de expresarlo. De aquí podemos tomar lo siguiente. Una cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente. Y la cantidad subradical es la base de la potencia elevada al exponente
¿Qué indica el numerador de su exponente? ¿A qué nos referimos con esto? Si tengo 2 elevado a 2 tercios, esto significa raíz cúbica por este tercio de 2, que es la base, elevado al cuadrado, que es el numerador del exponente. O sea, raíz cúbica de 4, que es lo que mencionaba antes. 3 elevado a 4 quintos es raíz quinta de 3 elevado a 4. O sea, raíz quinta de 81. ¿Qué ocurre ahora con la raíz de una raíz? La raíz de cualquier grado de una raíz se obtiene multiplicando los índices de ambas raíces. Ejemplo, raíz cúbica de la raíz cuadrada de A. 3 por 2 es 6. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos A elevado a un medio elevado a un tercio. Entonces, cuando, como vimos en las leyes de la potencia, cuando un exponente se eleva a un exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, 1 por 1 es 1 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, queda raíz sexta. Veamos otra propiedad. Todo número entero que no tiene raíz exacta entera tampoco la tiene fraccionaria. ¿Por qué? Porque si tenemos A sobre B es elevado a N. Ahora hay que separar A elevado a N entre B elevado a N. Y si P, el número P, no tiene una raíz exacta entera de grado N, tampoco ninguno de los exponentes que tienes ahí. Por lo tanto, podríamos decir que estas raíces que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero ni fraccionario son inconmensurables con la unidad y se llaman raíces inconmensurables o números irracionales, que esto ya lo vimos previamente. Raíces inconmensurables, o conocidos también como números irracionales. No se pueden expresar con fracciones. Veamos ahora qué ocurre con los radicales.
Los radicales son números irracionales o raíces indicadas que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero irracional. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz cúbica de 5, la raíz cúbica de 7, todos estos números son radicales. El grado del radical lo indica el índice de la raíz, es decir, es de grado 2, de grado 3. Los radicales semejantes son los que tienen el mismo grado y la misma cantidad bajo el círculo radical. Por ejemplo, raíz de 2 y 3 por raíz de 2 son radicales semejantes. Pero, por ejemplo, raíz de 2 y raíz de 3 no serían radicales semejantes. El coeficiente es el número que precede a un radical y que está multiplicado por él. Vamos a poner aquí coeficiente. Número que precede a un radical y que está multiplicado por él, por el radical. Ejemplo, en 3 raíz de 2 el coeficiente es 3. En 5 raíz de 3 el coeficiente es 5. Ese coeficiente nos indica las veces que se toma el radical como sumando. 3 veces raíz de 2, 5 veces raíz de 3. Entonces ahora vamos a ver cómo simplificar radicales, que es muy útil la simplificación de radicales. Un radical está reducido a su más simple expresión cuando, descomponiendo en sus factores primos la cantidad subradical, se observa que todos los factores primos están elevados a exponentes menores que el índice del radical. Para reducir un radical a su más simple expresión, se descompone la cantidad subradical en factores primos y se hacen con ellos los arreglos que se indican a continuación. Veamos. Por ejemplo, raíz de 18. Separo en sus factores primos, que serían 3 al cuadrado por 2, y entonces separo raíz de 3 y raíz de 2, pero es raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado y la raíz se cancelan y me queda 3 raíz de 2. Y así es como simplifiqué. Raíz de 72, por ejemplo, es 2 al cubo por 3 al cubo. ¿Por qué? Porque 72 es 8 por 9. 8 es 2 elevado al cubo y 9 es 3 al cuadrado. ¿Qué ocurre? Raíz de 3 al cuadrado por raíz de 2 al cubo se cancelan el cuadrado y la raíz y me queda 3 por raíz de 2 al cubo. Pero 2 al cubo es 2 al cuadrado por 2. Entonces separo nuevamente raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 y se cancelan y me queda 3 por 2 por raíz de 2, o sea 6 raíz de 2. Y así podemos seguir simplificando radicales aplicando estas propiedades. Veamos ahora suma y restas radicales.
Lo único que tenemos que hacer es simplificar los radicales dados y después efectuar las operaciones indicadas. Por ejemplo, si quiero sumar raíz de 45 más raíz de 80, lo que tengo que hacer es primero simplificar. Raíz de 45 es 9 por 5, que separo en raíz de 3 al cuadrado por raíz de 5, es decir, 3 raíz de 5. Y ahora, raíz de 80 lo separo como raíz de 16 por 5, que sería raíz de 4, raíz de 2 elevado a la cuarta potencia por raíz de 5, es decir, 2 al cuadrado por raíz de 5, o sea, 4 raíz de 5. Por lo tanto, la raíz de 45 más la raíz de 80 es como efectuar 3 raíz de 5 más 4 raíz de 5. Y si tomamos como base el raíz de 5, entonces sería 3 más 4 únicamente 7 raíz de 5. Y así podemos efectuar esa operación. Ahora, ¿cómo podemos multiplicar radicales? Para multiplicar radicales del mismo índice, se multiplican los coeficientes únicamente y las cantidades radicales también, por separado. Y el producto de las cantidades radicales se coloca bajo el signo radical común. ¿A qué voy? Si tenemos raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 10, puedo unir esas en una sola raíz como 6 por 10, es decir, raíz de 60. Y a su vez sabemos que 60 es 4 por 3 por 5. O sea, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 por raíz de 5. O sea, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 15. O sea, 2 raíz de 15. De esa manera podemos utilizarlo. Si tenemos el mismo índice o grado de una raíz, podemos colocar las cantidades que se están multiplicando dentro de esa misma raíz. Es una regla muy importante que podemos utilizar. Vamos ahora con división de radicales. Para dividir radicales del mismo índice, se dividen los coeficientes entre sí y las cantidades o radicales entre sí. Y el cociente de las cantidades o radicales se coloca bajo el signo radical común. Por ejemplo, raíz de 150 entre raíz de 2. Puedo colocarlo como raíz de 150 entre 2. ¿Por qué? Porque ambas tienen raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de 75. Y sabemos que 75 es 3 por 5 al cuadrado, o sea, 3 por 25. O sea, 5 por raíz de 3. De esa manera. Veamos las potencias de radicales. Para elevar un radical a una potencia cualquiera, se eleva a esa potencia la cantidad de su radical. Ejemplo, si quiero elevar raíz de 2 al cubo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sería, se puede traducir como 2 elevado a 3 medios, por las reglas vistas previamente. Pero entonces esto también se puede traducir como raíz cuadrada de 2 al cubo. O sea, que prácticamente entra dentro de la raíz. Es decir, raíz de 2 al cuadrado por 2, o sea, 2 raíz de 2. Si queremos, por ejemplo, obtener ahora raíces de radicales, ya no potencias,
Se multiplican los índices de los radicales y se coloca la cantidad subradical bajo un radical que tenga por índice el producto de los índices. Ejemplo, raíz de 128 y queremos obtener la raíz cúbica. ¿Qué es lo que ocurre? Se multiplican los índices, 3 por 2, acuérdense que el 2 aquí no se pone, pero sí está, sería raíz sexta de 128. Y entonces volvemos a simplificar. 128 es 64 por 2. 64 es 2 elevado a 6. O sea, que separamos en raíz sexta de 2 elevado a 6 por raíz sexta de 2. O sea, 2 raíz sexta de 2. Es otra manera en la que podemos aplicar la raíz cuadrada. Y una última forma de emplear la raíz cuadrada, la raíz en general, no solo cuadrada, es haciendo racionalización, muy útil en cálculo, muy útil en cálculo. Veamos la racionalización. Sobre todo para los límites, es muy útil. Racionalizar el denominador de un quebrado, de una fracción, es transformar la fracción que tenga por denominador un número irracional en otro equivalente, cuyo denominador sea racional, es decir, que tenga raíz exacta. Y entonces al final vamos a extraer esa raíz y que desaparezca el signo radical. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Se multiplican los dos términos del quebrado por el radical que multiplicado por el denominador lo convierte en cuadrado perfecto. Y se simplifica el resultado. Por ejemplo, esto es para no dejar raíces o radicales en el denominador. Tengo 2 dividido por raíz de 2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por raíz de 2 y dividir entre raíz de 2 para que no se altere la fracción. Entonces queda 2 raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Cancelo 2 con 2 y me queda raíz de 2. Y así es como simplifiqué mediante una racionalización. Hagamos otro ejemplo. Tengo 5 dividido por 2 raíz de 3. ¿Qué hago? Multiplico por raíz de 3 y divido entre raíz de 3. Entonces tengo 5 por raíz de 3 entre 2 por raíz de 3 por raíz de 3, que sería 3. Entonces tengo 5 sobre 6 por raíz de 3. De esa manera podemos emplear la racionalización. Esto es cuando el denominador de un quebrado, cuando el denominador es un radical de segundo grado. Ahora, si por ejemplo tenemos uno de tercer grado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y de ahí lo podemos llevar para cualquier grado. Se multiplican los dos términos del quebrado por el radical que multiplicado por el denominador lo convierte en cubo perfecto y se simplifica el resultado. Ejemplos.
2 dividido entre raíz cúbica de 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por, si es raíz cúbica, ¿qué necesito para que sea un entero? Si esto es un tercio, me hacen falta 2 tercios, entonces va a ser 2 elevado a 2 tercios, es decir, raíz cúbica de 2 al cuadrado, entre raíz cúbica de 2 al cuadrado. Lo cual me deja con 2 por raíz cúbica de 4, entre, y esto ya se vuelve un entero, un tercio más 2 tercios. Acuérdense que cuando se multiplican los exponentes, cuando se multiplican potencias, los exponentes se suman. Si esto es un tercio y estos son 2 tercios, dan 1, por lo tanto me queda el 2 aquí arriba. Se cancelan y me queda raíz cúbica de 4. De esa manera lo podríamos hacer.